Bien, le damos el lugar a David. Buenos días a todos nuevamente. Es un gusto poder estar con cada uno de ustedes. Es un gusto poder compartir la palabra y, bueno, estamos muy felices de que estén acá. Hoy día vamos a compartir Efesios 3. Vamos a terminar el capítulo 3. Que quisiera pedirles por favor que abran sus Biblias en este hermoso libro. Vamos a leer el capítulo 3, a partir del versículo 14. Dice la palabra de Dios: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo y mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder de la obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Dios, por este pasaje. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, y te pido que realmente hoy no sea la excepción, sino así como ya hemos leído, podamos asimilar lo que tienes para nosotros hoy. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hoy día voy a empezar este mensaje con una pregunta. Y es una pregunta que tal vez muchas veces nos las hemos hecho. ¿Por qué debo orar? ¿Cuál es la importancia de la oración? ¿Por qué debemos hacerlo? Y quiero contar un poco lo que he podido ver a lo largo de mi experiencia como creyente, y tanto en mi vida como en la vida de otros. Muchas veces he visto y también he sido parte de orar por puntos específicos que yo quería que salgan de una forma y no ha sido así. Sin ir muy lejos, hace poco estábamos orando y seguimos orando por una pandemia, y muchos hemos pedido al Señor que esta pandemia se vaya, pero la pandemia continúa el día de hoy. Yo sé que muchas veces muchos de nosotros hemos orado por salud de otras personas o nuestra, y la respuesta probablemente no ha sido favorable como nosotros esperábamos. Y eso es algo que se ve continuamente, que muchas veces oramos por algo, pero la respuesta no es exactamente lo que queríamos.
Por otro lado, también hemos estado compartiendo hasta ahora en la serie sobre la soberanía de Dios y cómo Dios tiene control de todo. Cómo Dios controla las cosas, cómo Dios hace las cosas, cómo Dios planifica las cosas, cómo nos ha salvado y nos ha dado vida antes de la fundación del mundo, ya lo planeó. Hemos hablado de la providencia de Dios que habla de la preservación. Dios sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. No solamente las sostiene, Dios interactúa en las cosas que suceden y Dios gobierna. Entonces, cuando vemos dos realidades así, que es mi oración, a mi forma de ver, a mi forma de pensar, no está siendo respondida, y un Señor gobernando sobre todo, que no se le escapa ni un solo detalle, entonces vuelve la pregunta: ¿por qué debo orar a Dios si Él tiene control de todo? Y esta mañana vamos a responder con este texto la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. Si no entendemos la esencia de la oración, podemos llegar a pensar que esta no es necesaria. De esta forma, esta mañana vamos a ver algunas de las grandes verdades por las cuales es muy importante orar de forma continua, a pesar de que Dios está en control de todo. Y el punto número 1 es: nuestra oración es dirigida al Creador. Nuestra oración es dirigida a Dios. En la primera parte de este capítulo, el apóstol Pablo, que ha estado hablando de la soberanía de Dios, que ha estado hablando de la grandeza de Dios, él nos da el ejemplo. Y en el verso 14, él introduce el tema: por esta causa pues doblo mis rodillas. Pero lo primero que muestra él, antes de hacer cualquier pedido, antes de decir algo, que su boca mencione algo, él menciona quién es el objeto de su oración. Verso 14: ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15: de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Entonces, lo primero que debemos comprender es quién es el objeto de nuestra oración, a quién estamos orando. Dentro de Efesios, de lo que hemos compartido, esta es la segunda oración. Acabando el capítulo 1, Pablo oró a Dios pidiéndole conocimiento. Y ahora, esta vez, va a orar pidiéndole capacitación, pidiéndole que Dios lo capacite. Y es interesante ver cómo esta capacitación que le pide, se la pide a un Dios soberano, a un Dios que tiene control sobre todo, a un Dios que no se le escapa ningún detalle. Es importante entender esta verdad: ¿quién es nuestro Dios? Cuando estaba en la universidad, ya concluyendo en mi último año, tuve la oportunidad de trabajar y había esta modalidad que le llamaban beca trabajo, en la cual los estudiantes buscaban trabajar a modo de pasantía, ganar experiencia, pero el pago era pagar menos pensión. Y bueno, apliqué. Yo estaba estudiando administración de empresas, ya estaba en lo último de la carrera, era mi último semestre, casi mi penúltimo semestre, era mi último año. Y debido a que, bueno, la carrera en la que yo estaba, me asignaron trabajar con el vicerrector de la universidad. El vicerrector de la universidad era la mayor autoridad a nivel de la universidad, allá la Universidad Católica, porque después está el rector, pero el rector ve todas las sucursales. Entonces, justo llegué y yo veo por qué me pidieron que esté ahí. Era porque era el tema de planificación. Se estaba haciendo la planificación de la universidad. Y parte de eso, lo que teníamos que hacer era
trabajar con cada uno de los departamentos, la facultad de Derecho, la facultad de Ciencias Políticas, de Administración. Todos tenían que entregar sus planes. Y a mí me tocaba ser el pasante, ¿no? Que va y pide que le entreguen esa información para llevársela, recopilarla y llevársela al vicerrector. Era interesante esta dinámica porque cuando uno entra como estudiante a la universidad, a cualquier departamento, es un estudiante más. Esa era mi condición, era un estudiante. Entonces, la secretaria o las personas que están ahí no te toman tan en serio. Pero cuando decía de quién venía y mostraba la carta que venía firmada por el vicerrector, bueno, ahí había un poco más de atención. Obviamente no la misma atención si él mismo hubiera estado ahí. Pero ya había atención, ya podía hablar con el director de carrera, ya podía solicitar ese documento. Ya tenía acceso a poder hablar con él. Y eso es porque se entendía quién estaba solicitando esto, para quién tenía que entregar esto. De la misma forma, cuando entendemos quién es Dios, y es el Dios que está reinando sobre los cielos. Dice el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Y es más, la creación fue hecha por su boca. Él dijo, sea el cielo, fue. Sea la tierra, fue así. Seas tú, y te hizo. Por su boca, por la palabra, Salmo 33:6. Pero no solamente hizo todo por la palabra de su boca, además sostiene todas las cosas. Hebreos 1:3 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército. Bueno, está repitiendo lo que dijo en el Salmo 33. Y en Colosenses 1 nos muestra que Él sostiene todas las cosas con el poder de su boca. Entonces su boca y su palabra son lo que ha creado todo y lo que sostiene todas las cosas. El objeto de nuestra oración, el receptor de nuestra oración es el creador del universo. Eso es lo primero que tenemos que entender cuando vamos a orar. Entonces, recordando la pregunta, ¿por qué debo orar si Dios tiene control de todo? Porque la oración muestra sumisión y dependencia delante de Dios. Ese es el primer punto. No es el último, pero es el primero. Porque cuando yo oro, estoy mostrando de que hay alguien ahí que es creador de todo, que tiene más poder que yo y que le estoy consultando y le pido que las cosas que Él puede hacer las haga. Pero entiendo mi posición como hijo de Dios y como el creador. Entonces ahí una gran verdad, pero Pablo no se queda ahí. En la siguiente porción vamos a ver el punto número 2, dice, nuestra oración nos ayuda a escuchar al Espíritu. Es nuestra oración la que nos lleva a poder estar más prestos a escuchar al Espíritu Santo. Y para eso vamos a volver a leer los versos 16 al 18, que dicen, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, de ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Entonces lo siguiente que hace el apóstol Pablo es orar para que el Espíritu Santo esté actuando dentro nuestro. Oramos a Dios, ya hemos dicho, porque Él se merece todo el respeto, porque es el creador, porque Él ha hecho todo y muestra mi dependencia de Él. Pero también oramos para ser fortalecidos, porque necesitamos de Él. Marcos 14:38, hace poco estábamos en la serie de Marcos, lo vemos al Creador, Jesús encarnado, orando. ¿Y qué es lo que Jesús dice?
hablando con sus discípulos, les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos no velaron y oraron. Los discípulos no lo hicieron. Jesús sí, pero ellos no. Al día siguiente, o pocas horas después en realidad, Pedro estaba negando a Jesús. Porque él necesitaba ser fortalecido. Muchas veces el cambio en la oración no es tanto un cambio externo en lo que vaya a suceder, es un cambio interno en lo que yo voy a poder hacer y recibir del Señor. Es un cambio de corazón donde me pone en el lugar correcto y apropiado a mí. Y es lo que Jesús le dijo: velad y orad para que no caigas en tentación. Ese mismo apóstol Pedro, después de Hechos 2, donde se relata la caída del Pentecostés, donde se relata que ellos eran llenos del Espíritu Santo, tuvo esta respuesta en Hechos 4, 19 al 20, a los mismos que mataron a Jesús. Él les dijo: mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, necesitamos orar para tener fortaleza. El apóstol Pedro cayó la primera vez porque no tenía esa fortaleza que Jesús le estaba diciendo. Él le dijo: velad y orad para que no caigas en tentación. No obedeció, cayó. Pero después, cuando era lleno del Espíritu de Dios, pudo encarar a las personas que acababan de matar a Jesús y que seguramente podían querer matarlo a él por decir eso. Pero tuvo la valentía y la fuerza para no caer, porque el Espíritu Santo creció dentro de él. Entonces, muchas veces nos preguntamos constantemente: ¿cómo puedo dejar este pecado? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo dejar? Por ejemplo, en este momento yo sé que la pornografía es algo que está muy a merced de cualquiera que quiere buscarla. Hace un clic y ya estuvo. O la mentira es algo tan común que nuestra sociedad la tiene como algo normal. El chisme es algo común, es fácil seguirlo y chistoso a muchas veces. Y así podemos ir viendo cómo cada pecado es algo que podemos hacer continuamente. Podríamos llegar inclusive a la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque es algo que está ahí, a la puerta. La cultura en general, todo está hablando en otra dirección. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para contrarrestar esto? Necesitamos el Espíritu de Dios. Y eso se hace a través de velar y orar, para que el Espíritu de Dios nos ayude a vencer esas tentaciones el momento en el que vengan. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Él. Una de las cosas que nos encanta de acá de Santa Cruz desde que nos mudamos es poder echarnos en la hamaca. Y sobre todo cuando ya es o primavera, que ya no está tan caliente, ¿no? Entonces uno puede estar ahí horas, ¿no? Pero algo que no nos percatamos es que no hay que dejar la soga de la hamaca afuera, puesta la hamaca, porque comienza a secarse. Entonces un día, y me pasó, no me di cuenta que la cuerda de la hamaca ya estaba seca. Me senté y sentí un chirrido, ¿no? Más bien me dio tiempo para reaccionar y saber que eso se iba a romper, porque en los próximos segundos se rompió. Y era porque esa soga no estaba siendo cuidada. Esa soga tenía que ser sacada, guardada, y cuando uno quiere ponerla, volver a ponerla a la hamaca. Necesitamos el Espíritu de Dios constantemente, porque si no lo tenemos,
también nosotros caemos en tentación y acabamos pecando. Así como la hamaca tenía que ser cuidada, la cuerda tiene que ser cuidada, nuestra vida espiritual tiene que ser cuidada delante de Dios y la necesitamos continuamente. Y eso nos ayuda a que podamos no ser vulnerables. Cuando no estamos cultivando la oración, velando y orando, somos vulnerables para que el pecado haga estragos en nuestras vidas, para que el pecado nos destroce, para que las tentaciones que vienen y que existen continuamente, estas tentaciones no nos hagan daño. Necesitamos una vida de oración. Y esto se hace a través de crear un hábito de oración en la que el Espíritu Santo crece dentro nuestro. Por eso es que Pablo está pidiendo fuerza. En oración está pidiendo fuerza para que Dios le dé. Y cuando Dios lo hace, Él va a ser fuerte para poder encarar estas circunstancias. Es interesante cómo introduce el tema del amor, ¿no? Lo acabamos de leer. Dice, para que ya, estamos en el verso 16, que os conceda conforme a las riquezas. Verso 17, de manera que Cristo more en la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. Necesitamos del amor de Dios. No solo necesitamos el amor de Dios para ser salvados, porque por el amor de Dios hemos sido salvos, ¿no? Necesitamos del amor de Dios hoy día, tanto para vivir recordando lo que Él ha hecho, como para impartir ese amor de Dios a las otras personas. Y eso es a través de la oración y la meditación en su palabra. Entonces la oración juega un rol muy, muy importante. No solamente en esto, también yo sé que muchos de nosotros estamos buscando dirección. Y oramos por dirección. Pidiendo, Señor, ¿esta es una buena decisión o no? ¿Debo hacer esto o no debo hacerlo? ¿Está en tu voluntad o no? Y muchas veces no escuchamos la respuesta como quisiéramos, así, ¿no? Que se abra el cielo y nos diga algo. Pero el Señor da o circunstancias o pone paz en nuestro corazón para poder vivir. O también cierra puertas. Pero es importante el estar en oración a medida de que andamos. Es muy, muy importante. Entonces nuevamente la pregunta, ¿por qué debo orar si Dios tiene control de todo? La primera parte de la pregunta la hemos dicho, porque Dios es el objeto de nuestra oración, Dios es el receptor de nuestra oración, Dios el creador es quien debe recibir nuestra oración, y eso es un acto de sumisión ante el creador, reconociendo que Él es mayor que yo. Pero también ahora acabamos de ver que no solamente nos da cosas, nos llena cosas, también cambia nuestro corazón. A través de la oración somos llenados por el Espíritu Santo y nuestro corazón es cambiado y podemos sostenernos y podemos estar en pie ante circunstancias totalmente adversas. Amén. Muchas veces la oración no va a cambiar las cosas externas. Ahora, no me malentiendan, el Señor cambia cosas externas y responde a oraciones de sus hijos, sí lo hace. Cuando está conforme a su voluntad, lo hace. Pero a veces no, y su respuesta es negativa, y lo que tiene que cambiar ahí es nuestro corazón. Y Dios está trabajando en nuestro corazón, porque el soberano es Él, no nosotros. El que sabe el final de las cosas es Él, no nosotros. Me recuerdo muy bien el apóstol Pablo, cuando estaba encarando una enfermedad, él decía un aguijón en la carne. Y dice, le pedí a Dios que me librara 3 veces, pero la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
El Señor necesitaba que eso sea así. Tal vez Pablo se hubiera enorgullecido, hubiera sacado pecho. ¿Qué hubiese pasado? No sabemos. Pero el Señor permitía que eso suceda, más para que Pablo siga haciendo la obra de Dios. Entonces la respuesta que Dios da, nos guste o no nos guste, es la respuesta que Dios ve que es la más importante para nosotros hoy. Entonces muchas veces la oración va a cambiar nuestro corazón y no las circunstancias. Y como punto número 3, nuestra oración nos da a conocer a Dios. Verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquí entra para glorificar a Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El conocimiento de Dios también viene a través de la oración. El conocerlo a Él, el depender de Él. Cuando yo digo al final de mi oración, pero que se haga tu voluntad y no la mía, estoy conociendo a un Dios poderoso que sabe más que yo. Es probable que no entienda, pero Él es más poderoso. Vemos todo el relato de Job, cómo Job experimentó tanto sufrimiento y fue muy duro, pero al final del libro Él puede decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere que nuestros ojos puedan verlo y verlo en toda su plenitud. Y por eso es importante que oremos. Es muy, muy importante. Y el amor de Cristo es la base de eso. No existe forma de que podamos entender y conocer el amor verdadero si no conocemos a Cristo. El amor es un concepto muy trillado últimamente, en el cual muchos les dan muchos significados. Algunos dicen que es un sentimiento, otros dicen que eso va por una decisión. Nosotros creemos que es una decisión, pero es una decisión sacrificial, tal cual Cristo la hizo. Y solo podemos conocer lo que es el verdadero amor a través de conocer el sacrificio de Cristo. Realmente es importante, y aquí lo dice: y que conozcáis el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. No tiene sentido el amor de Cristo, no tiene sentido. Por eso es amor verdadero, por eso es amor genuino. Y eso dice: hasta la medida de Dios, una medida que en realidad escapa nuestra capacidad de amar de esa forma. Pero Dios nos ha permitido ver a Cristo para poder hacerlo. Me gusta mucho ver los programas que hablan de animales y cosas, ¿no? Y hace un poco tiempo estaba viendo un programa en el cual se estaba extrayendo miel. Y era interesante ver cómo las personas, estos agarraban y tomaban cuidados y sabían manejarlos y podían tener control de la situación y poder extraer la miel en un panal lleno de abejas. Si nos ponemos a pensar, en realidad esas abejas tendrían la capacidad de matarla a esa persona, porque si hay demasiadas picaduras de abejas puede llegar hasta ese punto. Pero la persona sabía manejarlo y sabía utilizarlo. La miel, que es algo tan importante. El amor es algo muy importante. El amor, cuando viene de Dios y ha sido nuestro ejemplo es Dios, podemos entenderlo. Y si no, realmente
podemos encontrar como todos tergiversan el amor y pueden usarlo para mal. Y pueden ser algo que puede jugar en contra, restar a las personas. Por eso oramos para que Dios nos ayude a conocer a Dios, para que Dios nos ayude a conocerlo como Él es y podamos aplicar lo que Dios tiene y lo que Dios es de una forma apropiada. Entonces, oramos a Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen de la respuesta. ¿Por qué debo orar si Dios tiene control de todo? Oramos a Dios por su misión y dependencia, sabiendo quién es a quien estamos orando. Es Dios. Oramos a Dios para ser llenos del Espíritu Santo y poder encarar las circunstancias de la vida, para que realmente podamos, como decía Jesús, velad y orar para no caer en tentación. Oramos a Dios para que nuestras decisiones estén sujetas a su voluntad y podamos depender de Él. Y oramos a Dios para conocerlo, para saber quién es este Dios que ha creado todo. Como conclusión, quiero repetir lo que dije hace un momento. La oración no siempre va a tener el objetivo de cambiar las circunstancias humanas. Lo puede hacer. Yo he visto oraciones respondidas. Estoy seguro que muchos de ustedes igual. Pero también he visto oraciones respondidas de una forma negativa, porque siempre hay una respuesta a la cual el que está orando pide. En ambas circunstancias, lo que va a cambiar y lo que Dios está trabajando es con nuestro corazón. El Señor está cambiándonos. Amén. Entonces es de suma importancia orar. Es de suma importancia orar. Un creyente que no está en oración es vulnerable. Un creyente que no está buscando del Señor, depender de Él, es vulnerable. Somos vulnerables. La oración nos fortalece. Que el Señor nos ayude a recordar la importancia de la oración. Amén. Y que demos tiempo y prioridad en nuestras vidas a este hábito. Amén. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias porque realmente a través de la oración podemos encontrarte a ti.